Permiso, mi coronel, para hacer uso de la palabra. Dice Paulo Coelho que cuando uno desea fervientemente algo, el universo conspira a favor de uno mismo. Creo que las circunstancias presentes de este acto cívico-patriótico dan razón a ese pensamiento. ¿Qué puede significar para un humilde y modesto historiador, o si queremos llamarlo mejor así, investigador autodidacta, como es mi persona, la batalla de Arica? ¿Qué puede representar? ¿Qué puede representar el hecho más importante de nuestra historia? Se los voy a decir muy brevemente. Para mí, que vengo haciendo investigación quizás desde el tiempo que lo conozco al señor presidente de la Junta Vecinal, más de 40 años de investigación histórica, representa tres momentos importantes. El primero de ellos, escuchar el relato emocionado de mi señor padre, el coronel Enrique Gargurevich, historiador militar, relatándome, como digo, emocionado hasta las lágrimas, las acciones de esta epopeya. Esa es una primera fase de entendimiento en mi niñez y juventud de lo que significaba la gesta de Arica. En un segundo tiempo, ya estando en actividad como oficial de caballería del glorioso Ejército del Perú, me dediqué a investigar sobre esta gesta. Busqué toda la bibliografía, fuentes primarias, fuentes secundarias, en archivos, no solamente en el Perú, en Chile, en Argentina, en España, y encontré información muy importante. No me quedé ahí, fui hasta el Morro de Arica a hacer mediciones que nos decían si un regimiento de infantería chileno de 1.200 hombres pudo estar en esa ladera del Morro. Hicimos mediciones importantes con la Comisión Permanente de Historia del Ejército y llegamos a conclusiones muy valiosas. Ya en situación de retiro del Ejército del Perú, viene la tercera fase en relación al análisis de la gesta de Arica, que es más reflexiva. El dilucidar, discernir qué significa para nosotros los peruanos y qué significa para todos los habitantes del mundo la gesta de Arica. Fíjense esas tres etapas tan importantes. Imagínense ustedes una resistencia de 1.600 soldados peruanos más 58 civiles, o sea, 1.658 defensores de Arica, contra casi 5.000 atacantes del ejército de Chile. O sea, la proporción era casi de 4-1 o de 5-1. 5 atacantes por un defensor. A esto tendríamos que agregar que el ejército chileno era uno de los mejores organizados y uno de los mejores armados del mundo. Estaban organizados pues en regimientos que tenían 2 batallones de 600 hombres cada uno, y cada regimiento tenía 1.200 hombres. El Perú, modestamente, para ese entonces de la guerra, pues integraba batallones de 300 hombres, 2-3 batallones, y formaba divisiones. Por eso es que decimos la división séptima al mando del coronel José Joaquín Inclán, la división octava al mando del coronel Juan Alfonso de Ugarte Bernal, ¿no?, con los batallones Iquique. La séptima tenía al granaderos de Tacna, artesanos de Tacna y cazadores de piedra. Y no había comparación de medios.
porque los fusiles que teníamos nosotros eran de 7 tipos diferentes. Imagínense, para el que abastecía la munición, una verdadera locura, ¿no? Abastecer fusiles Mini, Remington, Peabody, Chassepot, Henry, Martini, Comblain, 7 tipos diferentes de fusiles, que la mayoría de ellos ejecutaban un disparo por minuto. Eran fusiles difíciles de cargar y de operar, que Chile había uniformizado, estandarizado su armamento con los fusiles Comblain modernos, que podían realizar hasta 6 disparos por minuto. Lo que quiere decir que mientras el infante chileno disparaba 6 veces, un peruano recién podía hacer un solo disparo. Como pueden apreciar ustedes, todas las condiciones estaban en contra de nosotros. ¿Qué unidades tenía Chile? Tenía el regimiento número 1, Will primero de línea, que era el más tradicional. El regimiento número 2 de línea no participó. ¿Y saben por qué no participó? Porque en la batalla de Tarapacá, que se desarrolla unos meses antes, el soldado Mariano Santos Mateo, soldado que fue ascendido a cabo, por si acaso no es policía, en atención muy agradecida a los amigos de la policía, no es policía, era soldado del ejército, solo que su batallón se llamaba Guardias de Arequipa. Guardias de Arequipa. En esa época la policía era gendarmería, entonces hay que tener en cuenta eso. Lo que sí le agradecemos a la Policía Nacional es el ascenso tan rápido que ha tenido Mariano Santos Mateo, porque pasó de ser cabo del ejército a general de la policía. Gratitud eterna para nuestra Policía Nacional. Mariano Santos Mateo se lleva la coronelía, o sea, el estandarte del regimiento de infantería número 2, el regimiento Yungay, y por lo tanto el ejército, ese regimiento estaba deshonrado, no podía participar en acción bélica, entonces estaba en la reserva. Participan entonces el Will primero de línea, el Maipú tercero de línea y el Rancagua cuarto de línea, que tiene en la actualidad su sede en Arica. Estaba también otro regimiento en la reserva, que ya no eran de línea, sino de reserva, el regimiento Lautaro y el batallón Bull. O sea, estamos hablando de fuerzas muy poderosas. Caballería tenían 2 escuadrones, ¿no? El escuadrón granaderos a caballo, número 2, y el escuadrón carabineros de Yungay, número 3. Y en artillería tenían 4 piezas con 500 hombres con cañones Krupp, que era lo más avanzado de la época. Imagínense entonces esa diferencia de medios. Por lo tanto, se produce el acto más importante de la historia del Perú después de la proclamación de nuestra independencia. ¿Cuál es ese? La respuesta que da Bolognesi. El 5 de junio de 1880. ¿Qué hubiera pasado si al momento que llega Juan de la Cruz Salvo, Bolognesi acepta la capitulación de Arica? Dignas autoridades, estimados vecinos, desaparecíamos como país. El Perú dejaba de ser país en su nacionalidad, territorio, valores, usos, costumbres, historia, y era asumido por otro país del sur. Eso es lo que hubiera sucedido. Por eso es que es tan importante esa respuesta que da el ínclito coronel Bolognesi. Él no tenía nada que perder, era un anciano de 64 años. Ahora 64 años no es un anciano, es una persona, un adulto mayor. Varios me miran asustados. Yo tengo todavía 57, estoy muchachón. Pero en esa época sí, porque la esperanza de vida era pues mucho más corta. Entonces, no tenía nada que hacer. Pero ¿quién era Bolognesi? ¿Quién era Bolognesi? En la batalla de San Francisco, cuando discutía el Estado Mayor si se debieron tomar o no se debieron tomar los pozos de agua de Dolores, ¿no? Empezaron a discutir todos los peruanos luego de la batalla. Entonces Bolognesi se molestó, ¿no? Y le dijeron, ¿usted por qué se molesta, coronel? Y le dice, es que no me interesa si tuvieron que tomar los pozos o no tuvieron que tomar los pozos, ¿no?
igual hemos perdido la batalla. Eso es lo importante, ¿no? Entonces le dice, entonces si hemos perdido, ¿por qué se preocupa? Es que yo no tenía sed. Dijo así, Bolognesi. Imagínense esa capacidad, ese hombre, ¿no? Pero no solamente Bolognesi era él, sino el legado que deja. Pues Bolognesi le enviaba algunas cositas, ¿no? Como todos los papás, ¿no? Yo tenía a mi papá que trabajaba en la escuela militar, cuando estaba de servicio, venía mi papá con sus cosas y me dejaba para el fin de semana, ¿no? Igual lo hacía Bolognesi con su hijo. Y Alfonso Ugarte observa que Bolognesi tenía la bota rota. O sea, en la suela de la bota tenía un orificio que lo había cubierto con papel periódico. Entonces se enternece Alfonso Ugarte y le obsequia un par de botas que le habían traído. Alfonso Ugarte, recordemos que era una persona muy pudiente. Pero dice, mi coronel, mire, estas botas no me han quedado, a ver, pónganselas si le quedan, pues, ¿no? Ya para usted se las obsequia. Al día siguiente lo vuelve a ver a Bolognesi con el mismo orificio, con el papel periódico ahí. Le dice, mi coronel, ¿no le quedó las botas? Sí, sí me quedaron, pero se las he enviado a mi hijo Enrique porque él está a punto de combatir la batalla de Tacna. Entonces es más importante que él tenga un par de botas a nosotros que estamos en estos momentos en la República. Entonces eso era Bolognesi. Y al dar esa respuesta, dígale usted a su comandante que Arica no se rinde, que tenemos deberes sagrados que cumplir y los cumpliremos hasta quemar el último cartucho. Pues Bolognesi recupera la dignidad y el honor nacional que se estaba perdiendo con tantos traidores, con tantos políticos que veían sus intereses personales en desmedro de los intereses de la patria. Es por eso la importancia de esa respuesta. Pero Bolognesi no está en el pedestal del Estado. Bolognesi está en cada uno de nosotros, en los integrantes de esta nueva junta vecinal. Cuando tengan que levantarse temprano para asumir sus funciones, cuando el señor alcalde tenga que ir a una ceremonia, o cuando cada uno de nosotros tenga que hacer lo que tenga que hacer, tenemos que mencionar, tengo deberes sagrados que cumplir. Y los cumpliré, porque ese es mi deber como peruano. Porque ese es el legado que nos dejó Bolognesi. Esa es la importancia de esta fecha, y no otra. A cargo de Leónidas, en el desfiladero de las Termópilas. Ahí hubo 100% de bajas. O sea, murieron desde el rey hasta el último soldado. En la segunda defensa es en la casa de Toledo, del coronel José Moscardó, en el contexto de la Guerra Civil Española. Ahí hubo un aproximado del 90% de bajas. Y la que sigue, como defensa más heroica, es la defensa de la Plaza de Arica. Fíjense ustedes, en oficiales, fueron el 95% de los oficiales que fueron muertos, heridos, y muy pocos prisioneros. Imagínense ustedes. La tropa, 90 y tantos %. O sea, quedaron muy pocos testigos de sección para contarlo. Entonces, cuando tengamos un problema en que estemos rodeados por las circunstancias, en que no haya una aparente salida y todo sea desazón, derrotismo, indiferencia, y tengamos que luchar contra la ignorancia, seamos como Bolognesi. Para terminar, quiero referirme a ese verso tan hermoso de José Santos Chocano, que dice: si tu afán era subir hasta la gloria y quedarte en el infinito, bien puedes descansar en tu sepulcro bendito, porque la patria enternecida exclama: si más hermosa fue tu vida, mucho más hermosa fue tu muerte. Muchas gracias.